Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta experiencia de las tecnologías de información vinculadas al derecho en todo lo que significa nuestro rol como abogados dentro de un espectro amplísimo de posibilidades en este tiempo. Bienvenidos todos, colegas, estudiantes, invitados. En esta tarde vamos a, antes de presentar al doctor invitado en esta tarde, el ponente, vamos a darle también la bienvenida y a pedirle una breve intervención al presidente de la Federación Interamericana de Abogados, que se encuentra presente, y también de seguida a la doctora Lourdes Benes, que es la secretaria general de la Federación Interamericana de Abogados. Adelante, doctor Bruno, bienvenido. Podríamos sacar el flyer para que haya una mejor comunicación visual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor José Ramón Rodríguez, por invitarme a abrir este curso de capacitación. Yo soy el doctor Ángel Bruno y tengo el honor de presidir la Federación Interamericana de Abogados y en este momento el honor de abrir este curso de capacitación. La Federación Interamericana de Abogados es una entidad que nuclea a los juristas de todas las Américas, desde América del Norte a América del Sur, incluyendo a los abogados del Caribe y de la América Central, que tiene como finalidad bregar por el Estado de Derecho, defender los derechos humanos, defender la democracia y, por supuesto, también nuclear a los abogados del continente en la tarea de capacitarlos, de generar una red no solo profesional, sino también de amistad, otorgar la posibilidad de tener una actuación internacional a todos aquellos abogados, saliendo de su marco nacional para adquirir mayor experiencia al compartir con abogados de otras latitudes y, por supuesto, defender los derechos de los abogados, defender su libertad de ejercicio de la profesión, como así también estar al lado de los respectivos colegios de abogados, apoyando la tarea que todos ellos hacen. Hoy estamos inaugurando en este año un curso de capacitación, porque la FIA está empeñada en generar espacios para la capacitación de los abogados de los continentes americanos que no sean transversales, vale decir, sabedores nosotros de que cada país tiene su propia legislación, sabemos también que hay cuestiones en este mundo globalizado que atraviesan a cada uno de nuestros países y se nos hacen cuestiones comunes. Por eso hoy vamos a comenzar con un curso sobre las tecnologías, sobre las nuevas tecnologías digitales al servicio de la litigación. Todos sabemos que están poniéndose en práctica ya en casi todos los países diversas plataformas para litigar digitalmente. Poco a poco se ha dejado de ir a los tribunales, a los espacios de los jueces para hacer el trabajo profesional desde nuestras propias casas. Las tecnologías o las plataformas son diversas, sin embargo los principios son comunes. Es importante capacitarnos en esos principios tecnológicos para que podamos dominar este nuevo aspecto en el ejercicio profesional y entonces obtengamos de esta forma un plus cuando sea nuestra hora de defender a nuestros clientes. La Federación Interamericana los convoca entonces a que sean partícipes de estos cursos que son gratuitos y que otorgará a cada uno de los participantes el respectivo certificado. Un certificado de asistencia que obviamente será entregado de manera virtual, pero que cada cual podrá luego imprimir y llevará la firma digital de las autoridades de la Federación.
Yo quiero saludar muy especialmente al presidente del comité que ha organizado este curso de capacitación, recibiendo de esa manera la inquietud que yo mismo le he manifestado. Me refiero al doctor Jesús Ramón Rodríguez y, por supuesto, agradecer enormemente a nuestro expositor de hoy, el doctor Joel Gómez Treviño, que es un especialista en estas cuestiones y que nos va seguramente a deslumbrar con sus conocimientos que nos van a ser extremadamente útiles. Yo finalizo sugiriéndoles a todos que entren a la página web de la Federación Interamericana de Abogados. Allí podrán conocer la actividad que la Federación hace. También sugerirles que sigan inscribiéndose en los sucesivos cursos de capacitación que iremos dictando a lo largo del año y, ¿por qué no?, que se afilien, que se hagan miembros de la Federación. La Federación ofrece no solo esta capacitación, sino también muchas actividades que son de gran utilidad y que redundarán en una participación internacional que sin duda abrirá mucho los distintos espacios donde cada cual trabaja. Así que simplemente con esto les doy la bienvenida, les agradezco su inscripción, que hayan estado aquí con nosotros y los invito entonces a que escuchemos la conferencia de nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. La doctora Lourdes Bene, secretaria general de la FIA. Gracias, Jesús. Bueno, ante todo, bienvenidos. Y también vicepresidenta del comité que organiza. Adelante, doctora. Gracias. Ante todo, gracias, Jesús. Ante todo, bienvenidos y bienvenidas. Les damos las bienvenidas a todos y todas por participar en este programa que es tan importante realmente. Agradecemos también, bueno, nuestra presidenta por el apoyo de estos programas y al doctor Jesús Rodríguez, ¿no?, nuestro colega que preside el Comité de Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología de la Federación Interamericana de Abogados, del cual también tenemos el gusto de formar parte, y también al doctor Diego Migliorisi, que es vicepresidente con nosotros en ese mismo comité. Entonces, es súper importante el tema de el desarrollo de capacidades para los abogados en temas de tecnología. La tecnología realmente toca todas las dimensiones de la vida y la interacción humana, y por supuesto tiene un impacto importantísimo en el área del derecho, no solo en lo que puede afectar derechos sustantivos, sino en la medida que puede ser una herramienta para el ejercicio y la práctica del derecho, ¿no? Y queremos agradecer también a nuestro panelista, el doctor Joel Gómez Treviños, que va a hablar del tema de la inteligencia artificial y el futuro de la abogacía en el entorno digital, ¿no? Desde hace tiempo hemos estado proponiendo la necesidad de esta suerte de capacitación y alfabetización, le llamamos nosotros, tecnológica, ¿no? Para los abogados, porque también es un tema no solo de conocimiento, sino de competencia profesional y también de ayuda al acceso a la justicia, ¿no? Que es tan importante, es parte de la misión de la FIA, ¿no? Promover el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, entre otros fines. Y el tema de inteligencia artificial es muy interesante porque, claro, o sea, tenemos que preguntarnos qué es la inteligencia, ¿no? Y es la facultad, digamos, de los seres humanos de aprender, entender, razonar, tomar decisiones, etc. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la combinación realmente de algoritmos que se plantean con el propósito de desarrollar sistemas que de algún modo repliquen las capacidades humanas, ¿no? Y ahí hay muchos temas interesantes que el doctor Treviño nos va a presentar, y también hay temas hasta de consideraciones éticas importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Como seres humanos, nosotros no solo es el tema del conocimiento, es el tema del raciocinio, pero es el tema también de la aplicación de valores éticos en nuestras decisiones. Entonces, estamos realmente muy agradecidos al doctor Jesús y a todos nuestros panelistas que nos van a apoyar en estos temas para ofrecerle estas posibilidades a nuestra membresía y al público en general. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, doctora. Gracias, doctor Bruno. Y yo estoy muy complacido de que
Ujú. Se congeló el audio. El doctor Joel haya atendido un hombre ocupado como todos, pero es Ujú. posible. Y en ese sentido, hay varias cosas que decir del doctor Joel. Aparte que es un youtuber connotado, donde además de tener mucha difusión y canal de difusión sobre estos temas tecnológicos, también alcanza a tener un canal en Telegram bastante desarrollado, bastante estructurado, que seguro él les va a comentar, porque es una fórmula realmente enriquecedora, multidisciplinaria dentro de la disciplina vinculada a las tecnologías de información y comunicación. Y bastante celoso que es con el ingreso y con los posicionamientos de personas extrañas dentro de él. Y eso es una cosa rica porque es un abogado que, habiéndose graduado de la Universidad Tecnológica de Monterrey, ha tenido también maestrías en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es doctor honoris causa también. Es el primer abogado en México que cuenta con lo que se llama una cédula profesional como especialista en Derecho de la ciberseguridad, y nos pueda comentar luego algo de esto. Ha tenido de hace 26 años una trayectoria amplia en estos temas en materia de derecho digital y actualmente es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y es socio director de LEC Informática Abogados, director fundador de la Escuela de Derecho Digital y una amplia trayectoria académica, reconocimientos múltiples, más de, suena muy fuerte, pero más de 500 conferencias ha tenido y todo esto hace que su background de información, conocimiento y datos a ser dados esta tarde enriquezcan nuestro acervo cultural. Y desde el Comité de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones hemos querido preparar esto para el enriquecimiento, no solo de los miembros de la FIA, sino todos aquellos que se hayan acercado, quieren acercarse y quieren integrar también el comité para desarrollar y hacer una sinergia importante para el futuro y la actualidad del derecho. Doctor Treviño, muchas gracias. Adelante, bienvenido. Mi estimado Jesús, un gusto recibir la invitación de tu parte para participar en este magnífico curso que organiza la Federación Interamericana de Abogados. Agradezco mucho las palabras del doctor Bruno, de la doctora Lourdes, que muy atentamente han dado los medios preparatorios para comenzar con este curso. Muy agradecido desde luego con la Federación por esta mala invitación. Ya hemos tenido una larga conversación, Jesús, desde el año pasado, o ya no recuerdo si hace más de un año hemos estado charlando. Jesús y yo fácilmente 1 o 2 años tenemos charlando que qué hacemos y que una conferencia, que un evento, y miren, finalmente los astros se alinearon y pudimos estar en la disponibilidad de participar en este magnífico evento de la FIA. Bien, pues sin más ni más, comencemos con este tema. Es un tema fascinante, es un tema apasionante que está dando mucho que hablar en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito de la abogacía. Ustedes pueden escuchar en la prensa cómo la inteligencia artificial potencialmente puede acabar con el trabajo de diseñadores, de mercadólogos, de contadores públicos, de ingenieros, de licenciados, de abogados, entre otras muchas profesiones. Cuando vemos las cosas desde afuera, es muy fácil reaccionar como cualquier abogado ajeno a la tecnología reaccionaría. ¿Y cuál es la reacción de cualquier abogado ajeno a la tecnología? Estos cuates están exagerando, como decimos en México, ¿no? Esa es una exageración, los abogados somos imprescindibles en el planeta Tierra, si nosotros no existimos, la Tierra no vive, somos lo máximo y jamás la inteligencia artificial sería capaz de eliminar o de desaparecerlos. Esa es como que la premisa básica cuando se escucha una conversación relacionada con estos temas. Ya veremos en el transcurso de la charla los pros y los contras de meterse en una postura con una posición o un posicionamiento tan extremo.
Creo yo que siempre es bueno ser medido en los posicionamientos, no agarrarnos ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, sino buscar conciliar un poco los centros en cualquier conversación. Y bueno, sin más ni más, comencemos con este tema de inteligencia artificial. Quiero platicarles que cuando yo doy clases a mis alumnos de Derecho, usualmente el primer día de clase, les pregunto, ¿y qué quieren hacer de su vida? ¿A qué se quieren dedicar? ¿Qué van a practicar? ¿Se van a convertir en especialistas en qué? Y siempre me agarro en el pizarrón escribiendo las respuestas que estoy escuchando de todos mis alumnos cuando todavía las clases eran presenciales. Ahora casi todo es por Zoom. Y pues con de reiterada forma encontraba respuestas. No, profesor, yo quiero ser especialista en civil, en familiar, en penal, en laboral, unos menos mercantil, procesal, administrativo, financiero, y cada vez se iba achicando la pirámide, y otros decían muy pocos corporativo, internacional, fiscal, ambiental. Y ya en el extremo de los casos, muy poca gente decía, pues yo quiero ser especialista en compliance. Una palabra pues muy americana que se usa mucho en el contexto de la abogacía en los últimos 5 años o quizá un poco más. Otros dicen, quiero ser especialista en telecomunicaciones. El comité que atinadamente tiene a bien presidir don Jesús Ramón Rodríguez es Comité de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Bueno, pues es una de las ramas que más pocos abogados se interesan. Otros pocos dicen, yo quiero ser especialista en propiedad intelectual. Y ya uno entre cada 100 me dice, oiga, profesor, yo quiero ser especialista en derecho digital o informático o esa cosa rara que tiene que ver con la internet. Esa es más o menos la forma en cómo me van contestando mis alumnos cuando les hago esta pregunta. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros, a qué se dedican, vamos a encontrar que muchos de ellos se dedican a estas áreas y quizás otras más. Desde luego, el derecho es una carrera bellísima porque tiene decenas y decenas de subespecialidades. Las que están en pantalla son meramente representativas de la jurisdicción mexicana. Quizás en otras jurisdicciones las tendencias sean distintas, pero esa es al menos mi apreciación de lo que sucede en México. ¿Qué es esto del derecho informático? Bueno, pues una definición un tanto viejita, pero creo que todavía ciertamente vigente. La rama del derecho que se ocupa del estudio y regulación de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y también de estudiar la interrelación de las diversas ramas del derecho con la informática y las tecnologías de información. Esa sería una manera muy clásica de definir al derecho informático. Esta materia tiene un problema muy grave y que se ha venido acrecentando, lejos de lo contrario, con el paso de los años. ¿Cuál es el problema de esta materia? El nombre. No nos ponemos de acuerdo con el nombre. Esta materia nació hace quizás 30 años o un poco más como derecho informático. Inclusive antes se le conocía de otras formas que ahora casi nadie las conoce, como derecho de la jurismática y cosas un poco extrañas que quizás no reflejaban la realidad de esta materia. Pero lo cierto es que si ustedes buscan, se van a una librería de esas tradicionales con libros físicos, buscan libros de esta materia y si buscan derecho informático seguramente van a encontrar una buena cantidad de libros relacionados con estos temas. En Europa empezó a denominarse como derecho de Internet, también como derecho de la sociedad de la información. En algunos países de Centroamérica eventualmente se le llegó a denominar derecho tecnológico, derecho electrónico, todavía un poco más extraño, pero de repente escucho conferencias e incluso uno que otro libro de derecho electrónico, como si fuera derecho de la electrónica. En España también en una segunda ronda de tiempo empezó a denominarse abogacía TIC. De hecho, una de las asociaciones más importantes de abogados españoles dedicados a esta materia, creo que se llaman ENATIC, tiene que ver con el ejercicio de la abogacía en las tecnologías de información y comunicación. Ciberderecho es otra palabra muy práctica que se ha venido utilizando con el paso de los años. Si nos remitimos a Estados Unidos, cuando yo me fui a estudiar la maestría en Derecho Internacional en el año 1996, fíjense, 1996, era yo todo un polluelo, ya quería yo dedicarme a esta materia y recuerdo que me metí a las librerías americanas y los únicos libros que encontraba se llamaban Cyber Law o con suerte Computer Law. Con el paso de los años también fue cambiando el nombre y en Estados Unidos empezó a denominarse ICT Law. Bueno, IT Law en Estados Unidos y en Europa ICT Law, ¿no? IT Law, Information Technology Law,
ICT, Information and Communication Law. Esos son los términos más comunes en Estados Unidos. En México, hace 10 años o 13 años o 15 años se puso de moda otro término que es Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que también se puso muy de moda, pero era un nombre larguísimo. Si se fijan, ahí ocupa 2 renglones. Imagínense en una tarjeta de presentación que un abogado ponga especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Debe ocupar 2 renglones de la tarjeta de presentación, sin duda, este nombre. Tan es así que empezamos a decirle Derecho de las TIC. Todo el mundo, cuando mencionaban esta palabra, pues preguntaban si tenías algún tic nervioso o que si eres especialista en tic nervioso, pero no tenía nada que ver con tic nerviosos, tenía que ver con la abreviatura de el famoso término largo, tecnologías de información y comunicación. Y con el paso de los años ya más recientes, nos encontramos con una benévola situación en donde ya se le viene denominando a esta materia derecho digital. Yo coincido que es un término mercadológicamente amable, es pequeño, es compacto, es fácil de recordar y creo que deja muy claro qué es. Si tú le dices a un estudiante de segundo o tercer semestre derecho digital, va a entender a la primera a qué se refiere el derecho digital, cosa que no necesariamente es igual si le dices derecho de la numismática o de la informática o de las nuevas tecnologías. Por cierto, derecho de las nuevas tecnologías es un nombre extrañísimo porque tendríamos que pensar en si existe un derecho de las viejas tecnologías. ¿Por qué nuevas si no hay viejas? ¿Qué? Y además, ¿qué es nuevo? Algo que tiene un año, un mes, un día. Seguimos hablando de criptomonedas y se inventaron en el año 2008. Seguimos hablando de inteligencia artificial y los primeros conceptos se esbozan en 1950 con el test de Alan Turing. Y seguimos pensando que son cosas nuevas. Entonces, hay una problemática ahí con el uso del término nuevas tecnologías. Otros incluso le llegan a llamar derecho de las altas tecnologías. ¿Acaso hay tecnologías chaparritas o bajitas de estatura? ¿Por qué llamarle altas tecnologías? Tampoco no lo entiendo. Pero bueno, a final de cuentas hemos coincidido con que el término derecho digital es uno de los más populares. Esta materia tiene incidencias prácticamente con cualquier rama del derecho que a ustedes les guste o hayan visto en la carrera. Tiene incidencias con el derecho civil y mercantil en cuanto a la contratación electrónica, con el derecho corporativo, la realización de asambleas virtuales, los derechos humanos, que ahora se habla ya de derechos humanos digitales, el derecho laboral. Ya en México y en otros países está regulado el teletrabajo. A raíz del COVID se pusieron las pilas los legisladores y ya tenemos regulaciones de teletrabajo en muchos países. En derecho penal, todo lo relacionado con delitos informáticos. En derecho bursátil y financiero, cómo interactúan las entidades financieras con los clientes a través de medios electrónicos. En cuestiones de derecho administrativo, en propiedad intelectual ni se diga, hay muchísimos impactos en Internet que pueden afectar los derechos de autor, los derechos marcarios, los derechos de propiedad industrial, la guerra de patentes encarnizada que hay entre los grandes protagonistas de desarrollo tecnológico en el mundo. En temas de derecho fiscal, bueno, la residencia fiscal, cuando haces una operación internacional electrónica, ¿dónde está el servidor? ¿Cuál es la base gravable? Hay tratados para la doble tributación que tengan que ver con cuestiones electrónicas, hay impuestos al comercio electrónico, hay factura ya electrónica, ¿cómo la regulamos? En el tema de datos personales ha tenido un impacto gigantesco. Prácticamente todas las legislaciones de datos personales en el mundo tienen una fuerte incidencia en el entorno informático, en el entorno digital, y por ende están relacionadas con el derecho digital. Electrónicos para todos aquellos que se dedican al arbitraje, a la mediación, a la negociación o a la conciliación. Temas de derecho electoral también son sumamente importantes, saber si las vedas electorales le aplican a las redes sociales, si los influencers pueden hablar de política, si la esposa de un político es influencer, entonces el político también es influencer y le aplican los gastos de campaña a las publicaciones que hace la esposa. Esto lo vivimos muy de cerca en México porque la esposa del gobernador del estado donde yo vivo es influencer. Y luego hubo un tema de litigio electoral porque decían los partidos opositores pues que el señor gobernador, el actual gobernador, no había declarado los gastos de campaña de la esposa, que porque la esposa era influencer y entonces cada tweet que ponía o cada Instagram que publicaba pues tenía un valor económico y que no se había reflejado en los gastos de campaña declarados por el actual gobernador.
temas como esos abundan en temas electorales. Protección al consumidor, cómo protegemos al consumidor de las transacciones que se realizan a través de medios electrónicos. Y así podríamos seguir hablando de forma muy extendida sobre las ramas del derecho que tienen incidencia en esta bella rama del derecho digital. Yo ubico al derecho digital en 3 épocas. Y creo que soy la única persona, al menos en Iberoamérica, que lo aborda, lo visualiza de esta forma. Nunca he visto a nadie más que hable de esta forma del derecho digital. Para mí existe el derecho digital clásico. ¿Y qué es el derecho digital clásico? Pues aquel que ha estado presente en las legislaciones de nuestros países desde hace cuando menos un par de décadas. En México tenemos regulación del comercio electrónico desde el año 2001. Tenemos regulación de firma electrónica también desde el mismo año, regulación de protección al consumidor del mismo año, regulación en materia de delitos informáticos la tenemos desde el año 1999 en nuestro país. Temas de propiedad intelectual pues son comunes y aunque la ley no esté pensada en el Internet, prácticamente todo lo que suceda en el ámbito digital tiene impactos en leyes de protección al derecho de autor y protección a la propiedad industrial. Y habría que mencionar que este segmento tiene tratados internacionales muy específicos que más allá del convenio de Berna, el convenio de París, pues están los tratados de Internet de la OMPI que tienen una aplicación específica al ámbito digital. Y desde luego el tema de datos personales, pues en muchos países latinoamericanos hay legislaciones en esta materia, otros tienen legislación más joven, son más nuevos, pero de alguna u otra forma son las materias que más clásicamente se habla cuando se habla de derecho informático. Si ustedes agarran un libro de derecho informático de hace 20 años, seguramente van a encontrar todas estas materias o la mayor parte de ellas las van a encontrar en el índice de libros del año 2000, un poquito antes o 2005. Luego viene la era del derecho digital moderno, que me atrevo a decir que estamos quizás en una época de derecho digital moderno con tintes a pasar a la siguiente fase. En esta época, mucho se habla de blockchain, de la cadena de bloques y de los smart contracts. Por cierto, México acaba de aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hace un par de semanas. Es cuestión de días que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y por qué hago mención de este código? Porque es el primer código en Iberoamérica que contiene la definición de blockchain y contiene la definición de metaverso. Ambas definiciones son de un servidor. Yo tuve la oportunidad de participar en este proceso legislativo asesorando a grupos legislativos. Yo fui quien redactó la definición de metaverso, la definición de blockchain, vi temas de firma electrónica, prueba electrónica, todo el capítulo de justicia digital. Me tocó pues darle una muy buena revisada y una tremenda corregida porque lo que recibí pues distaba mucho de lo que se necesitaba en el país. Así es que pues ya está en el ámbito legislativo estos temas de la cadena de bloques y temas también de criptomonedas. En México tenemos una ley fintech desde hace casi 5 años o poco más de 5 años que regula el entorno de las instituciones de tecnología financiera. Tenemos temas de ciberseguridad. Aunque no hay una ley todavía aprobada de las muchas que se han propuesto, México tiene muchísimas, más de 30 leyes que hablan de seguridad de la información, de ciberseguridad, de confidencialidad de la información. Es un tema esencial en el day to day, como dicen los americanos, de cualquier transacción internacional y nacional también. Se habla cada vez más de vehículos autónomos. Hay muchísimas empresas desarrollando tecnología para que los vehículos puedan conducirse de forma segura sin la necesidad de intervención humana. Y también se habla de justicia digital. Como lo acabo de mencionar, cada vez más a raíz de la pandemia, pues fue necesario meterle mano a las leyes de muchos países para que la justicia no se detuviera con ningún virus y evitáramos que llegara otra ola de pandemia y nos paralizara el sistema de justicia. En México, en muchos estados, la justicia estuvo paralizada casi un año o más de un año inclusive. En algunos estados más tiempo, en otros estados menos tiempo, dependiendo del nivel de avance tecnológico y de adopción tecnológica de cada una de las derechos de cada una de las entidades estatales. Y finalmente llegamos a lo que yo le llamo el derecho digital del futuro, que es aquel derecho que está quizás en ciernes, me atrevo a decir que estamos en los albores del derecho digital del futuro, donde ya tendremos que hablar de forma cotidiana de inteligencia artificial y derecho de los autómatas, o de las máquinas que no tienen un conductor humano, que no necesariamente tienen que ser vehículos terrestres, pueden ser vehículos aéreos, conocidos como drones, que tampoco tienen que ser miniatura. Ya hay drones para personas, que tienen capacidades reducidas usualmente para 2, para 3 personas,
Ya tenemos vehículos aéreos que se manejan de forma remota o de forma inteligente, sin que la persona que va arriba lo vaya conduciendo. Ya hablamos de metaversos de formas múltiples, aunque el concepto de metaverso data de la novela Snow Crash de Neil Stephenson, si mal no recuerdo, del 82, esta novela, pues hoy en día ya se habla del metaverso en todas partes, y no es un metaverso, sino muchos metaversos. Hablamos de criptoderecho, ya dejamos, quizás empezaremos a dejar atrás de ver las cosas de forma separada, por un lado ver criptomonedas, por otro lado ver fintech, por otro lado ver criptoactivos. No, ya en un futuro cercano empezaremos a hablar de criptoderecho como una rama, una división más de la bella derecho o la bella rama de la abogacía que tanto nos gusta a muchísimas personas. Tenemos que hablar de tecnologías emergentes. Si mal no recuerdo, el título de este curso lleva la palabra o el término de tecnologías emergentes. Es un término muy adecuado, mucho más adecuado que hablar de altas tecnologías o chaparritas o bajas o nuevas. Este es un término realmente útil. Son tecnologías emergentes. No necesariamente tenemos que hablar de nuevas o de altas tecnologías. Me parece muy adecuado que se hable de tecnologías emergentes. El transhumanismo, el biohacking, aquellas personas que se hackean el cuerpo para insertarse aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos para experimentar o quizás para recuperar alguna capacidad física que han perdido por motivo de un accidente o una enfermedad. Y también cada vez más nos acercamos hacia lo que se denomina justicia inteligente o justicia descentralizada, en donde ya la propia inteligencia artificial quizás pueda fungir como juez o como sustituto de juez en ciertas situaciones hipotéticas y quizás no tan hipotéticas. Hace tiempo, hace aproximadamente 3 o 4 años, estaba preparando una presentación muy similar para mis alumnos de un diplomado y me encontré con un par de láminas muy interesantes. Esta es una lámina preparada por McKinsey Company que habla de la automatización. Habla de una fuerza global que transformará las economías y la fuerza de trabajo. Y un factor clave de esta presentación que ven aquí o este slide es lo que está en color naranja. Aproximadamente el 60% de las ocupaciones tienen un 30% de actividades automatizables. Fíjense lo grave. El 60% de todas las ocupaciones del planeta tienen al menos un 30% de ocupaciones automatizables o actividades automatizables. Y la gráfica se va moviendo ahí, ustedes le pueden mover para adelante, para atrás, para ver qué tipo de porcentaje se da en el caso de las automatizaciones. Pues ahí se habla de cuáles son algunas consecuencias de manejar actividades automatizables en diferentes países. Y luego viene otra que llama también muchísimo la atención. Fíjense esto. Lo que en la escuela le denominábamos como mapa mundi o una especie de mapa mundi. Esta lámina habla de porcentaje global ponderado de actividades que realizan empleados que pueden automatizarse mediante la adaptación de tecnologías actualmente demostradas. No es ciencia ficción, no es Hollywood. Es la cantidad de empleados que pueden automatizarse sus funciones a través de tecnologías actualmente utilizables o demostradas. Los países que están en azul claro son los que tienen un menor porcentaje de actividades automatizables, menos del 45%. Y tristemente, los que estamos en color azul marino o azul fuerte tienen más del 51%. Y pues entre esas se encuentran varios países de nuestra hermosa región, como nuestro queridísimo México, Colombia, Perú y otros países del continente y de otros continentes que están con un altísimo porcentaje de actividades altamente automatizadas. Esto da pie al siguiente tema para ya irnos introduciendo cada vez más al mundo de la inteligencia artificial. Hace quizás un par de años o un poco más, rondó las noticias del mundo entero algo que dejó cimbrado al sector legal y también que dejó con muchas dudas al sector legal. Un estudio de una compañía Logix marcó un precedente interesante. Esta compañía invitó a 20 abogados, experimentados todos, para competir contra una inteligencia artificial que estaba entrenada para detectar y determinar errores contractuales redactados en documentos. Los participantes les dieron 4 horas para revisar 5 NDAs, 5 Non-Disclosure Agreements,
en busca de 30 diferentes problemas legales que se encuentran usualmente en estos contratos. Los abogados presentaron al tiempo sus anotaciones para ser contrastadas contra las fallas detectadas por la IA. Entre los resultados finales, el grupo de abogados fue capaz de encontrar un 85% de esos 30 problemas legales, mientras que la inteligencia artificial pudo detectar el 94% de esos problemas legales. Y nunca falta el que te dice, oiga, abogado, pues no sea tan exagerado. Son como 9 puntos de diferencia. No es tanto. No exagere. Creo que si le echan más ganita a los abogados, a lo mejor llegan a 91 o a 92 y ya estaremos a la par de la inteligencia artificial. Ese no es el punto. El punto no es qué tantos errores encontró la inteligencia artificial contra los que encontraron los abogados humanos. Aunque no deja de ser importante, no deja de ser importante. El punto es lo siguiente, el tiempo que le tomó a los humanos, a los abogados humanos, y el tiempo que le tomó a la inteligencia artificial hacer exactamente el mismo trabajo. Los mejores abogados entregaron su trabajo dentro de 92 minutos de haber empezado. La inteligencia artificial hizo el mismo trabajo en 26 segundos. Es ahí donde nos debemos enfocar. Fíjense, la inteligencia artificial detectó el 94% de los problemas versus un 84% que detectó los abogados, pero los abogados tardaron 92 minutos en promedio y la inteligencia artificial lo hizo en 26 segundos. Eso es en lo que debemos de fijarnos. No en quién resuelve más o menos problemas en un contrato, en cuánto tiempo lo haces. ¿Estás dispuesto a seguir invirtiendo tanto tiempo en esas actividades o quizás le pensamos para hacer las cosas de forma distinta? ¿Están los abogados destinados a ser reemplazados por las máquinas? Es una pregunta frecuente que abunda en ese tipo de foros. Hay una aplicación de inteligencia artificial muy famosa de Watson de IBM, denominada Ross Intelligence, que tiene la capacidad de proporcionar respuestas precisas a preguntas legales en lenguaje natural. Hay otras compañías como LegalZoom, Rocket Lawyer y otros proveedores alternos de servicios legales en línea que producen documentos de forma automatizada con o sin inteligencia artificial, pero sin duda con una gran inversión tecnológica para reducirle a las personas la necesidad de acudir con un abogado para hacerles un contrato, un acuerdo que quizás la máquina lo hace mucho más rápido. Estas tecnologías desafían la visión tradicionalista de que la legislación es irreductiblemente humana y nos obliga a reconocer que las computadoras están cambiando la forma en que se practica la ley, aunque no nos guste. La inteligencia artificial, también llamada computación cognitiva, en el mundo de la tecnología legal, pues se trata de máquinas que piensan como humanos y realizan tareas parecidas a los humanos. La computación cognitiva permite que los robots aprendan y bueno, siguiendo el modelo de aprendizaje humano, las máquinas inteligentes procesan datos de forma masiva, identificando patrones, y estos patrones se usan en efecto para crear cosas completamente nuevas que les permiten a las máquinas probar nuevas hipótesis y encontrar soluciones desconocidas quizás por los programadores originales. El mundo legal, como todos lo sabemos, está compuesto por muchísimas reglas, lo cual es idóneo para el ámbito de la inteligencia artificial, dado que las computadoras son habilidosas y especialistas precisamente en el procesamiento de reglas. La computadora no dice, no me gusta, o lo voy a hacer de una forma alternativa, es que creo que puede ser así mejor. No, la computadora tiene una regla, blanco o negro, y la computadora actúa de conformidad como es programada. La tecnología de la inteligencia artificial funciona aplicando una gran cantidad de datos de muestra y resultados previamente examinados por un profesional a un sistema cognitivo que luego permite analizar una gran cantidad de datos a una velocidad muy alta que permite producir un resultado muy rápido y muy preciso. Ojo, el objetivo de la IA no es cambiar la naturaleza del trabajo legal ni tampoco reemplazar a los abogados, sino permitir que los abogados se dediquen a tareas más cognitivas, como quizás desarrollar argumentos legales en una demanda, en lugar de pasar tanto periodo de tiempo haciendo tareas rutinarias como revisión de documentos o investigación en archivos, en leyes o en jurisprudencias, como lo hacemos de forma cotidiana muchísimos abogados. Habiendo dado esta amplia introducción
al futuro de la abogacía en el entorno digital, vamos a entrar ahora sí en terreno más específico y más concreto en torno a lo que es la inteligencia artificial. Cuando ustedes buscan la palabra inteligencia artificial en Internet, van a encontrar decenas de definiciones. Decenas. Es difícil encontrar con una definición que aglobe a todas las demás. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues dije, ¿quiénes son los que llevan la delantera legislativa? No necesariamente tecnológica, pero la delantera legislativa, ¿quién la lleva? Europa. Y me puse a buscar instrumentos legales en Europa que definieran inteligencia artificial. Y después de encontrar 3 definiciones distintas en la propia Europa, hay 3 definiciones distintas en cuerpos legislativos distintos, yo hice una fusión de conceptos para tratar de reflejar lo mejor de cada uno de estos conceptos en una sola definición. Y obtuve yo la siguiente definición. Sistema de inteligencia artificial son programas de cómputo que muestran un comportamiento que simula la inteligencia a través de la recopilación, tratamiento, análisis e interpretación de su entorno y procesamiento de información, y derivado de estos datos, decidir las mejores acciones para lograr un conjunto dado de objetivos definidos por humanos, generando resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos con los que interactúan. Esa sería una definición de carácter legal proveniente de 3 instrumentos legales de la Unión Europea. También tenemos que hablar de las GAI, por sus siglas en inglés, que son las inteligencias artificiales generativas, que son las que todo el mundo está hablando. Son una rama de la inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear contenido original, como imágenes, textos, video, música, voz, entre otros. A diferencia de los sistemas de inteligencia artificial que se basan simplemente en el aprendizaje de datos, las inteligencias artificiales generativas son capaces de crear contenido nuevo a partir de un conjunto de reglas y patrones previamente establecidos. Estos sistemas usan algoritmos que permiten aprender patrones a partir de grandes cantidades de datos para, insisto, generar nuevos contenidos siguiendo estos patrones. Lo que hacen los técnicos, los especialistas, los expertos en IA es dotar a la inteligencia artificial de grandes cantidades de texto, pero enormes cantidades de texto, para que la inteligencia artificial pueda aprender de él. Se dice que los creadores del ChatGPT la entrenaron con más de 700 millones de parámetros que ocupaban 45 terabytes de información, que es una cantidad bestial de datos. Imagínense lo que ocuparía a una persona leer, olvídense de analizar, pensar, parametrizar, resumir, solamente leer esa cantidad de información. Para entender cómo funciona una inteligencia artificial generativa se necesitan 3 pasos. Primero, un entrenamiento. Aquí vienen las cifras más exactas para que vean que la memoria humana falla todavía. Para entrenar a ChatGPT se requirió 175 millones de parámetros y alrededor de, no 400, dije 400, 700 terabytes de datos para su entrenamiento. Durante este proceso, esta inteligencia artificial aprendió a reconocer patrones y características de los datos que le fueron proporcionados. Luego viene la creación de un modelo, es decir, un algoritmo que está entrenado para crear este modelo, que es una representación de relación de patrones aprendidos por el algoritmo durante su entrenamiento. Y finalmente viene la generación de nuevos resultados. El modelo se utiliza para generar nuevos resultados. Por ejemplo, pues estas famosas inteligencias artificiales que tú con una línea de texto o 2 líneas de texto le pides algo y te generan un dibujo que ha sido generado conforme a un prompt o algún mensaje que tú le has puesto de forma previa. Pero esto no solamente es un tema de inteligencias artificiales para hacer dibujitos, para hacer imágenes o videos. Desde hace años se creó un ejercicio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se le dio, con el apoyo de 2 universidades, una americana y una europea, se le dotó a la inteligencia artificial con muchísimas sentencias de casos de este tribunal, creo que eran 5 años de sentencias, y luego se le empezaron a dar a la inteligencia artificial casos reales. Tal cual como llegaba el caso, lo alimentaban a la máquina y le decían, ¿cómo responderías esto? Y se encontraron un resultado, si mal no recuerdo, del 84%. En el 84% de los casos, la inteligencia artificial resolvería igual como los magistrados o jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
una cantidad altísima, considerando el año que se realizó esta prueba, que ya tiene aproximadamente 5 años, si mal no recuerdo, que se realizó esta prueba. Resumen por ahora, pues se trata de que la inteligencia artificial generativa es una categoría de algoritmos de inteligencia artificial que utilizan grandes cantidades de datos para crear nuevos resultados en forma de imágenes, texto y audio. A través de estos entrenamientos y la creación de modelos, los algoritmos pueden generar resultados que parecen creativos. Ojo, parecen creativos. Quizás lo sean, quizás no lo sean. Imagínense el trabajo que costaría saber si una imagen generada por una IA se la copió de alguien. Yo dudo que la haya copiado. A lo mejor se inspiró en el estilo gráfico de un artista, de un pintor, de un escultor, pero eso no significa que la haya copiado. Se inspiró en alguien más probablemente. Ahora, ¿qué es esto del ChatGPT? Que mucho se habla y está la prensa inundada de estas noticias. Hace semana y media estuve en un estado de la República Mexicana con un poder judicial. La escuela judicial de este estado me invitó a charlar con los jueces. En este auditorio había aproximadamente 100 jueces de naturaleza mercantil o de materia mercantil. Y les hice 2 preguntas a la audiencia antes de empezar a hablar. Les pregunté, ¿alguien ha escuchado sobre ChatGPT? Y me atrevería yo a decir que el 95% levantaron la mano. La segunda pregunta, ¿quiénes han usado ChatGPT? 3 personas levantaron la mano. De una audiencia de 100 personas, 3 habían levantado la mano y modestamente dijeron, sí lo he usado, pero nomás unas 2 o 3 veces. Esa fue la respuesta que recibí de una audiencia primordialmente compuesta por jueces y funcionarios del Poder Judicial de un estado en México. ¿Qué es esto de ChatGPT? Pues es un modelo de lenguaje natural creado por una compañía hoy gigante denominada OpenAI para generar respuestas en lenguaje natural a partir de preguntas o mensajes de texto ingresados por los usuarios. ChatGPT 3.5, que es una versión gratuita, es una de las redes neuronales más avanzadas jamás creadas. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Se basa en el aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural y se entrena con grandes cantidades de datos para generar respuestas coherentes y precisas. Se dice que ChatGPT pues, es capaz de comprender el contexto y significado de las preguntas o mensajes de texto y proporcionar respuestas relevantes, precisas, incluso para respuestas complejas y ambiguas. Les cuento una experiencia que tuve con ChatGPT. Le hice una pregunta ficticia. Le dije, oye, ChatGPT, creo que mi esposa me está poniendo el cuerno. Así se le dice cuando alguien te es infiel en México. No sé si en otros países se usa el mismo término. Le dije, oye, creo que mi esposa me está poniendo el cuerno. Fíjate que cuando se metió al baño, agarré su celular y encontré fotos de un hombre encuerado que creo que es su compañero de trabajo, un hombre desnudo. Me dio mucho coraje y hablé con un amigo que es hacker para que le hackeara el teléfono a esa persona que yo conozco y viera qué pudiera encontrar. Y en efecto, encontró unas conversaciones muy candentes con mi esposa. ¿Qué puedo hacer, ChatGPT? Ayúdame. ¿Qué remedios legales me asisten? Lo primero que hizo ChatGPT fue decirme, lo siento mucho, lamento mucho que estés pasando por esta situación. Nunca debiste haber enfrentado este tipo de cosas. Déjame te digo que tienes que hablar este tema con tu esposa. Este tipo de cosas se resuelven platicando, conversa con ella, a lo mejor no interpretaste bien las cosas, a lo mejor las percibiste de una manera distinta, y además te tengo que decir que lo que me estás platicando puede constituir delitos, porque te metiste a conversaciones ajenas que no debías y a teléfonos ajenos que no debías, y eso puede ser un delito. Te recomiendo que mejor consultes con un abogado para que te pueda orientar y estoy seguro que podrás salir de tus dudas. Me sorprendió muchísimo la respuesta de ChatGPT porque se convirtió en psicólogo, se convirtió en confidente y me contestó también como abogado y como especialista en ciberseguridad, porque me dijo específicamente las cosas que yo estaba haciendo mal según la pregunta teórica que yo le había presentado. ChatGPT, pues es un modelo de lenguaje natural avanzado que utiliza tecnología de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas coherentes y precisas a partir de preguntas o mensajes, como lo hemos mencionado. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el ámbito de la justicia digital? Con el ámbito del derecho.
¿En qué puntos se encuentran el derecho y la justicia digital con ChatGPT? ¿Y qué tiene que ver el metaverso con todo esto? Este cruce de señales lo hice por una noticia que me llamó muchísimo la atención, que apenas tiene un par de meses de estar circulando en redes sociales, que es una noticia completamente real, porque está verificada por documentos oficiales. Una magistrada de un tribunal administrativo en Colombia se le presentó un dilema muy particular. Una de las partes solicitó que la audiencia fuera en el metaverso. Así le dijo a la magistrada: oye, magistrada, yo quiero que mi audiencia sea en el metaverso. La magistrada pues se puso a pensar, ¿y qué es eso del metaverso? ¿Y se puede o no se puede? Y dentro de sus conclusiones o de los mensajes que dio al público fue que sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de la justicia, la doctrina ya ha explicado que representa la IA pues una oportunidad de progreso debido a su capacidad para mejorar notablemente la gestión documental, consultar información, facilitar transcripciones de audiencias, automatizar tareas repetitivas y también fortalecer la transparencia. Hoy en día ya existen múltiples herramientas que te permiten ser como asistentes en una audiencia como la que estamos teniendo ahora a través de Zoom. Son herramientas que tú las conectas con tu Google Meet, con tu Zoom, con tu Microsoft Teams, y la herramienta está escuchando todo lo que los panelistas o los exponentes o las partes hablantes están diciendo, y no solamente está escuchando, está tomando nota y está transcribiendo todo lo que dicen todas las partes que toman parte en este tipo de eventos. Les asigna el nombre que tienen en pantalla. Joel Gómez Treviño, dijo lo siguiente, Jesús Ramón dijo lo siguiente, Ángel Bruno dijo lo siguiente, y al final no solamente te presenta la transcripción, sino que te presenta el resumen. Te dice, este es el resumen de los puntos más importantes de la conversación X. Por eso hace mención la magistrada de este tipo de automatización de tareas repetitivas. ¿Qué más dijo al respecto? Dice, en todo caso se advierte que el empleo de este tipo de tecnología debe acompañarse de un uso responsable por parte del operador judicial, que no implique en ningún caso que se releve el deber que le asiste de analizar rigurosamente cada asunto sometido a su conocimiento. Así las cosas, para una mejor comprensión de algunos conceptos sobre el metaverso y la realización de la audiencia en este entorno, esta agencia judicial se apoyará en la IA haciendo uso del ChatGPT. Que adivinen qué, le hizo dos preguntas la magistrada a ChatGPT. La primera fue, ¿qué es un avatar? Y la segunda fue, ¿cuál es el método más efectivo para verificar la autenticidad de quienes se conectan a una reunión o una audiencia virtual? ¿Por qué le hizo esta pregunta la magistrada? Porque en el metaverso la gente tiene la libertad de plasmar su identidad como ellos quieran. En el metaverso, si tú te sientes vaca, puedes escoger un disfraz de vaca y tu avatar va a ser una vaca. Si tú te sientes extraterrestre, puedes escoger un disfraz de extraterrestre. Si te sientes una silla, puedes escoger un disfraz de silla. Y ahí las desviaciones pueden seguir tan amplio como su propia imaginación les indique. Una de las preocupaciones de la magistrada era, ¿cómo voy a saber que las partes en el metaverso son quienes dicen ser? Y precisamente por eso se le genera esta pregunta a ChatGPT, y ChatGPT genera una respuesta bastante coherente y bastante cercana a la realidad, donde habla de autenticación de doble factor, verificación de identidad con identificación oficial, reconocimiento facial, firma digital, entre otras formas de autenticar a personas en un entorno de metaverso. ¿Y cuál fue la conclusión de este caso? Dice, el despacho judicial continúa apostándole a la transformación judicial, a la transformación digital de la justicia. Hay lugar a acceder a la solicitud de realización de la diligencia programada en el presente asunto a través del metaverso, teniendo en cuenta que este es un intercambio de mensajes de datos regulado por la Ley 527 del 99 en Colombia. En este orden, se puede colegir que la audiencia inicial que se llevará a cabo en este proceso es igual a cualquier otra actuación que pueda realizarse a través de mensaje de datos en concordancia con el inciso 2, artículo 103. No se advierte una violación al debido proceso, ni tampoco las reglas propias de las actuaciones judiciales. Eso fue lo que determinó la magistrada del Tribunal Magdalena en Colombia, y no es el único caso. La Sala Constitucional Cuarta en Santa Cruz, Bolivia, en un medio
en medio de una audiencia virtual, recurrió a la aplicación ChatGPT también para consultar criterios jurídicos y definir una acción de privacidad que se había presentado en contra de periodistas en el marco de los derechos humanos. Y ahí pueden apreciar ustedes en pantalla una captura, que más bien es una fotografía, de la pregunta que se le hizo a ChatGPT: ¿cuál es el interés público legítimo en caso de una divulgación de fotos de una mujer de parte de su cuerpo en redes sociales como Facebook por los medios de prensa y sin el consentimiento y autorización de ésta? Y ahí está la respuesta, o parte de la respuesta que le dio ChatGPT a la Sala Constitucional Cuarta en Santa Cruz, Bolivia. Otra nota también en Colombia. Nuestros amigos de Colombia van bien avanzados en estos temas. Esta nota dice: resuelven en Colombia el primer caso jurídico con la ayuda del robot ChatGPT. Un juez de Colombia resolvió un caso en derecho a la salud de un niño autista con ayuda del robot conversacional ChatGPT, siendo la primera sentencia a redactarse a partir de la inteligencia artificial en Colombia. Es una ventana inmensa. Hoy lo que puede ser ChatGPT es una alternativa que permite facilitar la redacción de textos y que el juez se apoye en ellos, dijo el juez Juan Manuel Padilla. Pero, queridos amigos, no todo es miel sobre hojuelas, como decimos en México. No todo es un paraíso de flores color rosa. ¿Qué sucedió en redes sociales a raíz de esta definición, a raíz de esta sentencia? Hubo distintos pronunciamientos, pero uno llamó la atención: un pronunciamiento de un profesor de la Universidad del Rosario. Dice él: mi punto no es que no se pueda utilizar la inteligencia generativa como ChatGPT para realizar actividades asociadas con la escritura, pero ciertamente no es responsable ni ético usar ChatGPT como pretendió el juez de la sentencia en cuestión. Urge la alfabetización digital de los jueces. Esa fue la opinión de Juan David, con la cual yo estoy parcialmente en acuerdo y muy en desacuerdo en la forma en cómo la plantea, porque prácticamente dice que pues es un pecado. Es un pecado haber utilizado ChatGPT en un asunto judicial. Yo no pienso que haya sido un pecado. Que lo hayan utilizado de forma correcta o incorrecta, con conocimiento de uso de la herramienta o sin conocimiento de uso de la herramienta, es otro tema que habría que analizar por separado. Pero ese tipo de frases son amarillistas, como decimos en nuestro país, son alarmistas, son flamígeras, como también se dice de repente, porque tratan de convertir en diablo a una herramienta. Es una herramienta. ChatGPT es una herramienta. Ni es un santo, ni es un diablo. Es simple y sencilla una herramienta. Y las herramientas hay que saber utilizarlas para poder sacar provecho de ellas. Otro caso en la India: un tribunal recurre a ChatGPT para determinar libertad bajo fianza en un juicio por asesinato. Una corte de la India recurrió a ChatGPT para dilucidar si un acusado de agresión y asesinato debía salir en libertad bajo fianza, haciéndole la siguiente pregunta: ¿cuál es la jurisprudencia sobre libertad bajo fianza cuando los agresores agreden con crueldad? Esa fue la pregunta que le hizo la corte en la India. Y un último caso que está dando mucho revuelo también en muchas partes de nuestra querida Latinoamérica es el caso de Perú. En Perú acaban de revelar unos medios de prensa que ChatGPT inventó una supuesta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano para responder una consulta realizada por el magistrado Juan Paul Flores García, quien preguntó sobre la existencia de alguna sentencia relacionada con identidad de género en la jurisprudencia nacional. Y narran los abogados que ChatGPT se inventó la sentencia en el mismo formato como resuelve el Tribunal Constitucional peruano. Le puso las mismas comas y los mismos apartados y todo igualito, nomás que era una sentencia 100% inventada por ChatGPT. ¿Qué tenemos que entender? Reitero, ChatGPT es una herramienta y las herramientas hay que saber utilizarlas. Hay herramientas que son muy fáciles. Si tú agarras un martillo y conoces lo que es un clavo, vas a saber qué hacer con el clavo y con el martillo. Y vas a saber que lo pones en la madera, le das 3, 4 o 5 golpes y se va a enterrar en la madera, se va a clavar y ya cumpliste con tu misión. Esas son herramientas muy intuitivas, pero no significa que usar ChatGPT sea muy intuitivo porque solamente veas una rayita que te dice qué me quieres preguntar. El que parezca la línea de qué me quieres preguntar no significa que sea tan fácil como preguntar las cosas como a ti se te ocurre. Para ir encaminándonos un poco hacia el final de esta charla, quiero comentar cuestiones un poco más técnicas sobre lo que sucede
detrás de una consulta que se le hace a este instrumento conocido como ChatGPT? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo podemos evitarlo o cómo podemos mitigar que algo salga mal? Y aquí les voy a plantear a continuación 3 escenarios. Por cierto, todas las imágenes que han visto hasta ahora en pantalla son creadas por inteligencia artificial. Esta imagen que vemos aquí, yo le pedí a una inteligencia artificial, dibújame un juez robot que esté en una sala con el jurado y con las partes. Y esa fue la respuesta que me dio la inteligencia artificial. La siguiente gráfica es completamente mía, pero todas las demás son generadas por inteligencia artificial. Esta gráfica representa 3 posibles escenarios de funcionamiento de lo que conocemos como ChatGPT, que está en color verde. ¿Sí? Está en color verde un poco al centro de la pantalla, un centro izquierda, viéndola de frente. Ahí está el ChatGPT. Primero, vamos a explicar qué son esos cuadritos que se ven multiplicados. Los cuadros en color azul simulan a la pregunta de un usuario. Imagínense a Jesús Ramón haciendo una pregunta a ChatGPT y déjenme ver si puedo activar el rayo láser o el puntero láser para ser más específicos. ¿Sí ven el puntero láser en pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Me encuentro revisando o explicando este apartado. Esta es la primera vez que Jesús Ramón entra a ChatGPT y le hace una pregunta a ChatGPT y GPT le regenera una respuesta. La primera vez. Pasan las horas o los días y regresa Jesús Ramón con ChatGPT y le hace una segunda pregunta. ChatGPT le va a generar una respuesta, pero adivinen qué, ChatGPT tiene atrás la pregunta anterior y la respuesta anterior que le hizo Jesús. Y si Jesús regresa una tercera ocasión con ChatGPT, ChatGPT le va a contestar una respuesta, pero va a tener de fondo el conocimiento de la primera y la segunda pregunta y la primera y segunda respuesta. Y así sucesivamente, si Jesús regresa una cuarta vez, pues va a haber una respuesta y 3 respuestas previas, y si regresa una quinta vez, va a haber una respuesta y 4 preguntas y respuestas previas. ¿Qué significa esto? Es el contexto que la máquina tiene de las preguntas que tú le has venido generando. Quizás la primera respuesta no le satisfizo a Jesús. Dijo, no, esta respuesta está mal. Y Jesús interactuó con la máquina y le dijo, oye, no, por ahí no va. Estoy hablándote de la ley de Washington, o te estoy hablando de la ley de Argentina. Quiero que me digas sobre la ley de Venezuela. Ah, ya aprendió ChatGPT que lo que le interesa a Jesús Ramón es conocer lo que pasa en Venezuela, con la legislación venezolana. Ya corrigió, rebobinó su conocimiento y ya entendió que las preguntas que le están haciendo seguramente son relacionadas con legislación venezolana o americana, colombiana, argentina, según sea el caso. Llega un momento en que le haces tantas preguntas a ChatGPT que como que se pone medio loco, se atolondra, como decimos en nuestro país, y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Vamos a picarle el botón de reset, vamos a limpiar la conversación y empezar desde cero. ¿Te parece? Ok. Y vamos y le picamos un botoncito como este, que aparentemente significa limpiar conversación. Técnicamente no la está limpiando, la está mandando a una carpeta distinta. Dice, eso te lo mando a una carpeta distinta y lo vamos a dejar ahí en el librero de carpetas de otras preguntas que me has hecho. Y vamos a empezar una nueva serie de preguntas y respuestas. En pocas palabras, vamos a empezar una nueva conversación. ¿Saben cómo es? Más o menos, debida proporción guardada, como si borraras el chat de tu WhatsApp y empezaras desde cero a platicar con alguien. Es más o menos lo mismo, con la gran diferencia en que ChatGPT guarda tus conversaciones previas, a diferencia de WhatsApp. Si tú le das a WhatsApp borrar, te va a borrar todo. Y aquí no. Aquí tú le das borrar, pero lo que hace ChatGPT es limpiar la pantalla de todas estas conversaciones previas que tiene para que pueda empezar a funcionar de forma más fluida, porque no tiene todo ese bagaje que ha estado intercambiando contigo a lo largo de 5, 10, 20 preguntas. Vamos a ver qué es lo que pasa detrás de ChatGPT. Va a haber un escenario en donde tengamos al motor, al cerebro de ChatGPT, que está conectado solamente a Internet y solamente puede contestarle a sus interactores o a sus usuarios con información que ChatGPT puede encontrar en Internet.
Así de fácil. Segundo escenario, está el cerebro de ChatGPT, que solamente está entrenado con un conjunto predefinido de texto. Imagínense un chat colombiano, un ChatGPT colombianizado, donde le pongas toda la legislación colombiana y todas las sentencias colombianas. Es lo único que sabe ese chat es responderte sobre legislación y jurisprudencia en Colombia. Ese es el escenario 2. Tener a tu chat GPT entrenado con una base de datos o una base de conocimiento, un knowledge base, como dicen los americanos, completamente cerrada a un determinado espacio o un determinado número de información. Cuando tú usas chat GPT en ciertas suites de oficina o en ciertas herramientas, te dice, acuérdate, yo solamente tengo información hasta septiembre o agosto de 2021. Si tú me preguntas quiénes son los ganadores de los Óscares de 2023, no te voy a responder. Porque mi knowledge base solamente llega hasta agosto, septiembre del año 2021. Ese es el escenario más realista, porque casi todo lo que usamos en ChatGPT, cuando es la versión 3.5, es ese escenario 2. ChatGPT no está conectado a Internet. Tiene una base de datos enorme, pero limitada. Y el tercer escenario es cuando tienes al cerebro de ChatGPT, que tiene una base de datos quizás enorme de conocimiento, pero también está conectado a Internet. Es decir, es lo mejor de dos mundos, porque tienes a una super mega base de datos de información, un knowledge base enorme, y al mismo tiempo se puede conectar a Internet. Este es el caso de Bing. Bing, el buscador de Microsoft, ha tenido una tremenda repique o repunte brutal en estas últimas semanas y meses, porque uno de los patrocinadores de OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, es Microsoft. Entonces Microsoft, pues el acuerdo fue, cuando empiece a jalar, pues yo la voy a utilizar también. Entonces Microsoft de volada, como decimos aquí, muy rápidamente implementó en su motor de búsqueda a ChatGPT. Entonces ahora ya puedes platicar con Bing, cosa que no haces con Google. Tú le haces una pregunta a Google y te arroja 10, 50, 200 resultados. Pero con Bing ya puedes platicar. ¿Por qué? Porque tiene la base de datos de ChatGPT y además está conectado a Internet. Habiendo plasmado este sistema o método de funcionamiento de ChatGPT, quiero dejarles sembradas algunas dudas sobre qué puede salir mal. Primero, todo lo que estás conversando con una IA generativa está guardándose en algún lugar. Todas tus conversaciones están guardadas en la nube de ChatGPT, a menos que tú busques la forma de borrarlas de forma definitiva y no así de mentiritas como el ejemplo que les puse de limpiar la conversación. Hay alguien que tiene guardada esa información. Primera reflexión, aguas, cuidado con darle información confidencial o sensible a una IA generativa y sobre todo si está funcionando con Internet. Ya hubo un caso terrible en donde en Samsung se dieron cuenta que uno de sus ingenieros se puso a conversar con ChatGPT para arreglar un problema que tenía con el diseño de un chip y le mandó información sensible del diseño de los chips de los teléfonos celulares Samsung a ChatGPT, que fue a parar a las oficinas de OpenAI. ¿Por qué? Porque ahí es donde están guardados en servidores gigantes todas las conversaciones que tenemos con esta maravillosa inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, vean el número 2, está solamente capacitada o entrenada con un conjunto de información, pues es un escenario ideal para gobiernos que te quieran controlar. Porque habrá la posibilidad de que un gobierno desarrolle una herramienta de IA basada en sus propias creencias y en sus propios idearios. Y si es un gobierno izquierdista, pues todas las respuestas van a ser pro izquierda. Y si es un gobierno de la derecha, pues todas las respuestas que te genera la IA podrán ser respuestas por derecha. Pues si alguien alimentó esa base de datos, cada quien lo hizo como quiso. Hay que tener cuidado con qué tipo de respuesta nos está brindando. Y en el escenario 3, pues aquí todavía se pone más interesante la cosa porque también hay conexión a Internet. A quienes no les interesa que tengan las inteligencias artificiales conexión a Internet, a China, a países quizás como Cuba y otro tipo de países totalitarios o con regímenes de extrema izquierda, que no les interesa que sus usuarios tengan conexión con el mundo exterior ni que tengan conversaciones con inteligencias artificiales desarrolladas por otras entidades y menos si esas entidades son americanas, por ponerles un ejemplo.
Puntos básicos para tener una experiencia positiva usando inteligencia artificial. Primero, hay que entender que ChatGPT no es mágico, no es mago. No es mago. No siempre es perfecto. En ocasiones te va a dar respuestas a medias, medianamente buenas, medianamente malas, y a veces te va a dar respuestas totalmente equivocadas. Hay que tener mucho ojo y mucho criterio para saber detectar esas respuestas. Para obtener mejores respuestas y más precisas, hay que saber usar ChatGPT. Y se requiere de mucho entrenamiento, de mucho esfuerzo para entender cómo debemos de preguntarle a ChatGPT para que nos dé las respuestas que nosotros estamos buscando o que estamos necesitando. Para saber usar una inteligencia artificial generativa eficaz, de forma eficaz, es necesario cuando menos lo siguiente: saber cómo funciona la inteligencia artificial, entender sus limitaciones, conocer cómo formular prompts, que son esta especie de preguntas que le das a la inteligencia artificial generativa, pero prompts tanto positivos como negativos, porque sobre todo inteligencias artificiales generativas de imagen, la computadora te pregunta, ¿qué no quieres que te dé por respuesta? Yo cuando empecé a utilizarlas, de repente, pues no entendía por qué cuando le pedía yo un robot juez de imagen, me ponía una robota juez, una señora robot en pantalla. Y luego entendí que tenía que decirle a ChatGPT, bueno, no quiero que me produzcas estos resultados. No quiero que sea un niño, ni tampoco quiero que sea muy grande, que sea moderadamente joven, y quiero que sea una mujer, o quiero que sea un hombre, y quiero que esté de frente a la cámara, o quiero que esté 3/4. No quiero que tenga dedos adicionales, porque la inteligencia artificial es muy dada a pintar dedos extras en las manos para que se sepa que el dibujo fue pintado por una inteligencia artificial. En muchas ocasiones, cuando tú ves una imagen de un humano pintado por una inteligencia artificial, le pone un sexto dedo, o le pone, en lugar de 5, te ponen 4 dedos. Es algo muy común. Tienes que decirle a la inteligencia artificial, no quiero que me pongas dedos de más, ni tampoco quiero que me quites dedos. Tienes que ser muy específico en cuanto a lo que sí quieres que te dé y lo que no quieres que te dé. Esos son los prompts positivos y negativos. Tienes que crear frameworks adecuados. ¿Qué es un framework? Es una fórmula de prompts. Es una fórmula, una receta para crear prompts más efectivos. Hay que calibrar el parámetro temperatura. El parámetro temperatura va del 0 al 1. Entre tú lo pongas más a la derecha hacia el 0, es un resultado más conciso, más preciso, más exacto. Si lo pones a la mitad, al punto 5, va a ser un resultado equilibrado. Y si lo pones en el número 1, es un resultado creativo. Te va a dar una respuesta un poco más creativa a la inteligencia artificial. Hay que saber borrar los textos de conversaciones previas y hay que saber aprovechar el contexto que ya tiene la inteligencia artificial sobre lo que ya le hemos brindado. No hay que usar datos personales, nunca, y tampoco hay que usar información sensible. Ya existen casos de criminales cibernéticos que están utilizando la inteligencia artificial para crear robots como ChatGPT que están entrenados para conversar con humanos y pedirle su tarjeta de crédito con fecha de caducidad y con su número de seguridad. Ya hay casos detectados donde criminales hacen ese tipo de robots y también hay casos detectados donde el criminal se sienta frente a la IA y le empieza a hacer preguntas para ver cómo desarrollar código para hackear computadoras o para crear código malicioso. En fin, hay cosas, así como hay cosas muy buenas que se pueden obtener de la CIA, también hay cosas de riesgo o no tan buenas. Y para concluir, les voy a comentar dos cosas más. Primero, recomendaciones seguras del Instituto de Directores. Hay una organización, creo que es americana, que se llama Instituto de Directores. Ellos dicen, hay que supervisar el entorno normativo que está constantemente en evolución en temas de inteligencia artificial. Hay que auditar continuamente qué inteligencia artificial estás utilizando o tus empleados están utilizando y qué están haciendo con esa inteligencia artificial. Recuerden el caso de Samsung que les acabo de comentar. Hay que llevar evaluaciones de impacto que consideren aptas en el negocio. En materia de datos personales, por el GDPR, es muy común hablar del PIA, el Privacy Impact Assessment, ¿no? Las evaluaciones de impacto en materia de privacidad, pues ahora hay que crear evaluaciones de impacto en materia de inteligencia artificial. Hay que empoderar un comité de ética diverso e interdisciplinario que tenga la capacidad comentar y asegurar las fuentes de los datos para saber cómo fue capacitada la IA a través de qué tipo de base de conocimiento.
capacitar a las personas para obtener lo mejor de una inteligencia artificial, cumplir con requisitos de privacidad locales o internacionales según sea el caso, cumplir con requisitos de diseño seguro por defecto. También en materia de datos personales hay dos contextos que vienen del GDPR, que es Privacy by Design y Privacy by Defect, privacidad por diseño y privacidad por defecto. Lo mismo tenemos que aplicar a cualquier desarrollo de IA. Hay que buscar que los desarrollos sean privados por defecto y privados también desde su origen o desde su concepción. Probar y retirar el uso de la IA si se descubren sesgos u otros impactos negativos. Hace una semana di una charla de IA en el entorno de los derechos de autor o de la propiedad intelectual. Y es una conferencia un tanto distinta a esta porque les compartí a la audiencia muchísimas imágenes que he generado yo con el apoyo de IA para hacer un poco de reflexión sobre ellas. En algún momento le narraba yo a la audiencia que le pedía a una inteligencia artificial que dibujara a un guerrero azteca. ¿Y saben qué pintó? Una espectacular semifotografía, parecía una fotografía, pero no era, de un guerrero azteca que era tremendamente moreno, que tenía bigote y un bigote muy finito y una barba muy finita. Es decir, había un sesgo racial tremendo de la inteligencia artificial que sabía cómo tenía que pintar a un guerrero azteca, que tenía que ser moreno, que tenía que ser bigotudo y que tenía que tener una barbita pequeñita, como seguramente han visto dibujos de aztecas en libros de historia en diversos lugares. Revisar regularmente las decisiones tomadas por la IA. No hay que dejarla que trabaje sola de forma no verificada o no monitoreada. Hay que monitorear a las inteligencias artificiales para ver qué es lo que están decidiendo, cómo lo están decidiendo y para verificar si están funcionando conforme fueron diseñadas. Ya hay casos también donde las inteligencias artificiales se ponen a hacer cosas nuevas que no estaban programadas para hacer y empiezan las preocupaciones sobre hasta dónde pueden llegar sus capacidades. Y finalmente, mis principios. Son 4 en pantalla, pero yo les voy a dar un quinto principio. Fíjense bien, estos son mis principios para el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial y con esto yo termino mi charla para pasar a preguntas y respuestas. Primer principio, Trust but Verify. Confía pero verifica. La única forma de saber si la IA te está dando respuestas correctas es siendo un experto en la materia. Es la única. Solamente un experto en la materia sabe si la inteligencia artificial se está equivocando o no en la respuesta. Por eso, primera recomendación, Trust but Verify. Segunda recomendación, Use with caution. Úsalo con precaución. Úsala con precaución. No tomes como dogma de fe todo lo que te diga la IA. Cuidado. Y está relacionado el punto 3 con los primeros 2. Toma ventaja de lo que te sirva para ti. Quizás no todo te sirve de la inteligencia artificial. He escuchado abogados que dicen, es que se equivocó cuando le pregunté cuál era la prescripción del delito tal. Y lo seguiste utilizando, le seguiste haciendo más preguntas, fuiste más concreto en tu pregunta, especificaste a qué ley se refería, y ahí es cuando empiezan a patinar y decir, no, pero es que yo creí que sí sabía, no. No des por hecho que la IA sabe nada. Mejor pregúntale o dile, hazme preguntas que tú necesitas para poder entender lo que te estoy preguntando y darme una respuesta. Toma ventaja de lo que sirva para ti. Habrá cosas que te sirvan de una IA y habrá cosas que no te sirvan de una IA. Cuarto, learn by doing. Es un principio de e-learning internacionalmente reconocido y aceptado. Aprende haciendo. Y eso está conectado con el quinto principio que les voy a decir, que es prácticamente una derivación de este. Si ustedes quieren aprender a nadar, lo que tienen que hacer es meterse a la alberca y buscar un instructor que esté dentro de la alberca. ¿Por qué les digo esto? Porque no saben cuántos abogados hablan de IA que nunca han usado ninguna IA en su vida. O se han limitado a hacerle 2 o 3 preguntas a ChatGPT y creen que con eso están autorizados para hablar de inteligencia artificial. Todos podemos leer libros de lo que escriben otras personas y sacar nuestras propias conclusiones. Tampoco hay que satanizar a los que dan clases de natación en el pizarrón, pero yo no creo que ustedes quieran aprender natación en un pizarrón. Si van a aprender natación, van a aprender en el agua y con un instructor que esté en el agua con ustedes. De igual forma, si quieren aprender inteligencia artificial, usen inteligencia artificial. Y si van a escuchar a un abogado que les está hablando de inteligencia artificial, pregúntenle, ¿cuántas inteligencias artificiales sabes usar?
¿Cuántas veces has usado ChatGPT? ¿Cómo lo aprendiste a utilizar? Hagan un poquito de conocimiento sobre la persona que les está brindando la información para saber hasta dónde llega su límite de conocimiento. Insisto, es válido investigar y es válido comentar y dar opiniones de lo que otros escriben, pero no hay nada mejor que aprender natación con un instructor que esté en la alberca. No hay nada mejor que aprender a manejar un vehículo con un instructor que esté a un lado tuyo en un vehículo diciéndote lo que tienes que hacer. Y yo creo que con esto vale la pena pues cerrar la charla para poder dar pie a una sesión de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a nuestro querido moderador. Doctor Treviño, muchas gracias. Lo particular de 3 preguntas se multiplican a 10 y se responden 2. Eso es bastante bueno, en mi caso. Y interesante su intervención, agradecemos mucho esa exposición. Aquí hay unas preguntas, hay varias, y las pueden seguir haciendo, estimados participantes, por el formato de esta jornada. Ustedes la pueden escribir y se le van respondiendo según sean las posibilidades. Hay una pregunta, doctor Treviño, respecto a algo que se escuchó al comienzo, que si usted había sido el creador de la palabra metaverso. Porque Fíjense dice que Lilia Esther sí, mezcló 2 cosas que dije en momentos diferentes. Por eso es muy importante hacer aclaraciones pertinentes. Yo nunca dije que inventé la palabra metaverso. De hecho, yo cité en mi charla a Neil Stephenson y dije que el concepto de metaverso nace con Neil Stephenson. Eso lo dije en la charla. Quizás me equivoqué en el año, creo que hablé del 80 y tantos, me equivoqué en el año, pero sí dije que el concepto de metaverso es de Neil Stephenson. Lo que yo sí dije fue que yo soy el creador del concepto de metaverso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares mexicano. Eso fue lo que dije. Yo fui el que desarrolló el concepto de blockchain, blockchain pública y otros términos como metaverso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles mexicano, que no necesariamente es igual a lo que se ve en los libros o novelas como las que están mencionando. aclarado el punto, Lili Esther. Hay otra pregunta también de otra persona que dice, la inteligencia artificial puede suplir la función de juzgar? Se entendería que es de juzgar una persona humana. Muy buena pregunta de una persona anónima que hace Puede ser suplida por una inteligencia artificial. ¿Cómo se tomaría el caso de las máximas experiencias para la decisión? Claro. Sí, anónima, pero vaya. Ya tenemos un caso, una experiencia internacional, que es el caso de Do Not Pay. Do Not Pay es una aplicación que fue diseñada originalmente para combatir multas de tránsito en Reino Unido. Si mal no recuerdo, esa fue la forma como nace Do Not Pay. Ahora hace 25 cosas más esta herramienta, pero ellos se promueven como el primer abogado cibernético o el primer robot abogado del planeta. Ya existen algunas experiencias en Europa, como lo comenté en mi charla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que empezó a entrenar una herramienta de IA y después le sembró casos reales y encontraron que en el 84% de los casos resolvía igual que ellos la inteligencia artificial. Yo no creo que hoy, en 2023, la IA pueda suplir la función del juzgador. Hoy, en el estado actual que se encuentra en el desarrollo de la IA, definitivamente no creo que pueda suplirse la función del juzgador. Lo que sí creo es que para ciertos conceptos o para cierto tipo de diferencias o para cierto tipo de conflictos es perfectamente posible usar inteligencia artificial. Hay un caso de estudio interesantísimo que es eBay. eBay es una proveedora americano de e-commerce muy famoso. Se me escapa la estadística que ellos manejan, pero es una estadística gigantesca. Ellos dicen que resuelven más de 66 millones de controversias. Es un número brutal. Siempre se me olvida porque es un número enorme, pero dicen, nosotros resolvemos, no creo si 60 o 6 millones de controversias al año de forma automatizada. Completamente automatizada. ¿Por qué? Porque crearon un pequeño sistemita básico de IA que pregunta al comprador, a ver, ¿cuál es tu problema? El producto llegó defectuoso. Oye, vendedor, dice que el producto llegó defectuoso. ¿De quién es la culpa? ¿Tuya o del que lo envió o de quién? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo propongo esto. ¿Aceptas lo que te propone el vendedor? Y es una serie de preguntas y respuestas que la propia IA va generando y concluye en una decisión satisfactoria para el cliente.
Recuerden que en Estados Unidos la filosofía es el cliente siempre tiene la razón. Pues, siempre buscan los americanos cómo satisfacer los intereses del cliente, por eso buscan de todas las formas posibles atender a los clientes cuando tienen un conflicto. Entonces, si existen estas IAs que ayudan a los grandes jugadores del e-commerce a nivel mundial, como es el caso de eBay y muchos otros que no son los únicos que usan ese tipo de IAs, yo creo que eventualmente podríamos pensar en cierto tipo de controversias de menor cuantía, como se les suele denominar, que quizás con una intervención de IA pudieran hacerse un pre-screening o digamos, un filtro previo y ver si la IA puede ayudar a resolver las controversias de menor cuantía entre las partes. Y si no se puede resolver la controversia, pues siempre existirá la posibilidad de que alguien levante la mano y diga, yo quiero un juez, o yo quiero un árbitro, o yo quiero un mediador, o yo quiero un conciliador de carne y hueso, ya me harté de hablar con el chatbot o con la IA. Siempre existirá esa posibilidad, que se solicite la presencia de un humano para resolver la controversia. Gracias. Liliana Baudo. Ella pregunta respecto a si el ChatGPT tiene alcance de información científica. Por ejemplo, si genera resultados objetivos a partir de revistas científicas de investigación. ¿Hasta qué punto será confiable la información? Pregunta Liliana y da las gracias. Buenísima la pregunta de Liliana, magnífica. Tuve una discusión un tanto álgida la semana pasada en un evento como estos, precisamente en la sesión de preguntas y respuestas con una participante que ella era muy insistente en que ella pensaba que ChatGPT no sabía de leyes porque le había hecho una pregunta y ChatGPT le había respondido que no sabía de leyes, que no tenía la capacidad de conocer de leyes. Yo le contesté, mira, mi experiencia es diferente. Yo uso ChatGPT a diario y sé usar más de 100 herramientas de inteligencia artificial. Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque estoy a punto de empezar a dictar un taller de inteligencia artificial para abogados y yo me puse como propósito que para dictar un taller de IA para abogados tenía que saber usar cuando menos 100 inteligencia artificial. Entonces, no soy el mega experto del planeta, pero créanme que conozco muchas inteligencias artificiales y conozco cómo funcionan. Lado negativo, no se sabe cómo fue entrenado ChatGPT, es decir, no se sabe qué le dieron de comer para que fuera tan rápido y tan veloz y tan atento como suele responder ChatGPT. No se sabe, no hay un listado que yo sepa de todo lo que se alimentó a ChatGPT para que pudiera hacer lo que hoy hace. Pero adivina qué, Liliana, hay muchas derivaciones de ChatGPT que tú las puedes entrenar. Yo tengo ya 3 robots que estoy entrenando para convertirse en robot abogado, en robot asesor legal y en robot profesor de derecho. Tengo a tres robots que estoy entrenando con mi propia base de conocimientos, así que yo tengo la certeza de que lo que responden viene de algo que yo le entrené al robot. Y ya hay herramientas múltiples en el mercado que te permiten decidir cómo quieres que funcione el robot, como un asistente, como un ayudador general, como un coach, como un entrenador, como un tutor, como un profesor, como un juez, como quieres que funcione tu robot, así lo vas a alimentar a la inteligencia artificial. Y recuerden, la inteligencia artificial puede estar derivada de una preparación fija, de un número finito de información, o puede estar conectada a Internet, o puede tener las dos cosas. Hay de todo. Hola. Hola. Adelante. Adelante, Jesús. Hola, sí. Gracias. Doctor Treviño, se había quedado congelada la imagen y todo esto. Una pregunta, Nina Noriega. Si se puede disponer de esta conferencia posteriormente y del material de presentación y si ha sido grabada. Yo debo hacer un comentario en esto que se me pasó pedirle permiso al doctor Treviño para la grabación que se está haciendo. En todo caso, eso queda bajo su dicho, si es posible que esto lo pueda obtener otra persona o simplemente pues se pone en contacto con usted. Pero a tales fines, pues siempre
estas conferencias han sido grabadas y quedan en custodia para solamente para el uso intelectual y cognoscitivo de quienes han participado y requieran mejorar su información. Adelante, doctor Treviño. Claro, Jesús, desde luego que no hay problema en que quede guardada la grabación de la charla, lo hago con muchísimo gusto. Y hagamos algo interactivo. Síganme en Twitter, mándenme un tweet y digan, licenciado Gómez, ya lo seguí en Twitter y yo les comparto un enlace para que ustedes descarguen la presentación. ¿Les parece? Aparezco en Twitter como @abogadodigital. @abogadodigital, así me encuentran en Twitter. Mándenme un tweet donde me digan ya lo seguí y yo les contesto con un mensajito con el link de descarga. Gracias, doctor Treviño. Otra pregunta está relacionada a las imágenes a partir de texto. Entiendo que están referidas al ChatGPT y todas las posibilidades que éstas tienen para generarse. A ver, está relacionada con las inteligencias artificiales generativas, más no con ChatGPT necesariamente. Ajá. De hecho, la única que está directamente relacionada con ChatGPT es DALL-E. DALL-E es una inteligencia artificial generativa creada por OpenAI que genera imágenes a partir de texto. Honestamente, no me gustan nada las imágenes que genera DALL-E, pero es un buen intento de OpenAI. Las mejores experiencias que todo el mundo sabe y conoce pues son con Midjourney. Midjourney es una de las principales y pioneras herramientas para generar imágenes. Está Stable Diffusion, está Leonardo, está Blue Willow, en fin, les podría mencionar decenas de herramientas, pero con esas 5 ya tienen para aprender un rato y para conocer muchísima información sobre cómo generar imágenes a partir de texto. Gracias, doctor Treviño. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Considera usted que la inteligencia artificial y el uso abusivo del ChatGPT podría en algún momento empezar a causar mella o deterioro en el mundo del trabajo, llevando a suplir en su totalidad algunos puestos de trabajo ocupados por personas, digamos, en labores totalmente administrativas, contabilidad, nómina, etcétera? Lo felicita también el señor Armando Venegas, que interviene con esta pregunta. Adelante. Gracias, Armando. También súper buena la reflexión. Hace unos días me topé con una estadística, no recuerdo de quién, pero la traigo fresca porque la leí hace muy pocos días, que dice que el mundo de la inteligencia artificial va a tener la capacidad de generar 97 millones de puestos de trabajo en los próximos, creo, 5 años. Pero la parte negativa es la que sigue. La inteligencia artificial, desde luego que la inteligencia artificial tiene un potencial de acabar con algunas profesiones, con algunos oficios, sobre todo los que hacen cosas muy reiterativas, muy simples que una máquina pueda realizar. Desde luego que están en peligro. Hay una gráfica que no les puse en pantalla, pero que la voy a incluir en la presentación para quienes me la soliciten por Twitter, que es la gráfica de los exámenes profesionales que ha aprobado ChatGPT. Los exámenes profesionales. Y adivinen qué. A ChatGPT versión 3.5 se le puso a presentar entre 30 exámenes el examen de derecho en Estados Unidos, el Bar Exam. El ChatGPT 3.5 sacó un resultado bajo de 10%, es decir, que acertaba en el 10% de las preguntas, cosa preocupante. Pero luego viene ChatGPT 4, apenas 4 meses después lanzado de ChatGPT 3.5, y ChatGPT 4 sacó 90% de aciertos. El 90% de aciertos en el examen de la barra de los Estados Unidos de América. ¿Qué quiere decir? Que ChatGPT 5 seguramente va a sacar por encima del 10, si es que se puede, algo por encima del 10. Y ojo, ¿cuántos abogados que presentan el examen de la barra sacan 90 en su examen? Poquísimos, poquísimos. La mayor parte de la gente pasa el examen de la barra, pues más o menos bien, pero no significa que saquen el 90% de las respuestas correctas.
quizás sea un número reducido de abogados brillantes que obtengan un 9 o un 9.5 o un 10 en el examen de la barra americano. Y ya esta inteligencia artificial, el ChatGPT-4, ya está sacando ese nivel de porcentajes, donde prácticamente se dice que ha pasado todos los exámenes profesionales de las principales carreras que se dictan en Estados Unidos. Sí hay un potencial importante de que haya profesiones o puestos de trabajo que se vean afectados por el desarrollo de inteligencia artificial. Ayer me acabo de enterar que hay un doctor de inteligencia artificial que se llama Dr. Gupta, donde tú le pones tu perfil clínico, tu edad, tu peso, tus afecciones, tus enfermedades, etcétera, y te responde con lo que tú le preguntes sobre cualquier índice de situación de enfermedad que puedas tener, te lo responde casi como si fuera un doctor. Entonces, no nos asustemos y pensemos que se viene el Armagedón o el apocalipsis cibernético o el levantamiento de las máquinas, como decía Terminator. No es tan dramático el asunto, pero sí tenemos que ponernos a pensar que hoy tenemos que ponernos a estudiar inteligencia artificial, porque si no lo hacemos, en 5 años que todo el mundo esté revolucionado por ese tema, en 5 años queramos empezar a aprender ya iremos muy tarde en la carrera de desarrollo de esta materia. Tenemos que empezar a aprender IA los abogados hoy, no mañana, no pasado mañana, no en 2 años. Ya tenemos que empezar a aprender sobre esos temas. Gracias. La doctora Pasquet, la profesora Pasquet tuvo que retirarse, pero le dedica aplausos de pie por la conferencia, doctor Treviño. Muchas gracias. Nina Noriega pregunta, ¿qué opinión le merece la aplicación de inteligencia artificial en resolución alternativa de conflictos como justicia descentralizada, como lo hace Kleros mediante aplicación de blockchain? Fíjate que la pregunta de Nina es súper profunda porque muy poca gente conoce del Kleros. Kleros es, digamos, el primer sistema de justicia descentralizada en el mundo que presume de utilizar blockchain como método alterno de solución de conflictos. Desconozco qué tanto de IA esté presente detrás de Kleros. Desde luego que hay mucho de blockchain detrás de Kleros, pero hasta donde entiendo, quienes siguen resolviendo son humanos que están en la blockchain. De hecho, hay una especie de listado donde tú te puedes sumar ahí digamos, los árbitros que resuelven este tipo de controversias. Habrá cierta parte de automatización en el proceso. No dudo que haya cierta parte de automatización. Yo creo que el mundo de la cadena de bloques, cuando lo juntas con el mundo de la inteligencia artificial, se van a crear cosas espectaculares y van a resolver problemas que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. Creo que es muy importante seguir echándole un ojo al desarrollo de Kleros. Jesús. Adelante, presidente. Te voy a pedir permiso, con la venia del doctor Gómez Treviño, de hacer una pregunta, digamos, de orden filosófico. Adelante, tal vez, por favor. pero que me inspira todo lo que nos ha dicho el doctor Treviño y algunas de las preguntas también. ¿Usted cree, doctor, que así como cada mes que pasa el avance en la inteligencia artificial es impresionante, ¿usted cree que podrá llegar un día, es posible imaginar un día en que la inteligencia artificial se independice del ser humano y por sí misma pueda empezar a generar patrones de comportamiento, patrones de actividad, inclusive patrones de reproducción que de alguna manera vayan cambiando la existencia del humano y sea reemplazado por una especie de humanoide? Muy ilustrativa, doctor Bruno, su pregunta, que nos invita mucho a la reflexión. Hay indicios y hay casos, doctor Bruno, donde se ha detectado a inteligencias artificiales que se han puesto a conversar entre ellas y han inventado idiomas alternativos porque no les gustaba hablarse en inglés, decían que era improductivo hablarse en inglés y ellas crearon su propio idioma, su propio lenguaje. Hay casos donde las empresas que han puesto a conversar inteligencias artificiales entre sí las han tenido que apagar porque han empezado a detectar comportamientos inusuales que son dados y sujetos a preocupación. El propio Elon Musk
en reiteradas ocasiones ha dicho que se tiene que regular la inteligencia artificial de alguna forma, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Yo en lo personal creo que en un periodo de 10 años vamos a ver desarrollos de IA inimaginables. Inimaginables. Cuando ustedes comiencen a utilizar la IA de forma cotidiana para generar textos, para resolver dudas, para generar imágenes o videos, se van a sorprender de lo que hoy en 2023 la IA puede hacer. Yo sí creo que en un periodo menor a 10 años nos vamos a topar quizás con más señales de alarma que nos dejen claro que de alguna forma hay que entrarle al tema de la regulación de la IA, pero con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque a veces el espectro regulatorio es el que ahoga el desarrollo tecnológico. Le ha pasado a muchos países, por ejemplo, con legislaciones en el sector fintech o legislaciones en materia de criptomonedas. Son a veces tan restrictivas que ahogan el desarrollo del mercado. Alguna vez escuché una conferencia de un experto en negocios digitales que decía que el mejor momento para invertir en Internet es cuando algo no está regulado. Ese es el mejor momento para invertir y para desarrollar un negocio, porque mientras se ponen de acuerdo los legisladores para ver cómo nos encierran en un corralito o en una cárcel, es el momento en que nosotros tenemos para explotar el mercado y para tratar de hacer cosas interesantes. Hay que regular lo que se deba regular y hay que hacerlo de forma muy consciente y con mucha precisión y mucho sentido de precaución. Hay que regular las conductas o hay que regular las situaciones que se puedan salir de control. Yo creo que es muy básico el concepto del botón de apagado, ¿no? Todas las inteligencias artificiales y todos los robots deberían tener un botón de apagado que esté de fácil acceso de cualquier persona que tenga control sobre estos robots, porque no hemos hablado de la inteligencia artificial en robots etéreos. No hemos hablado de eso. Imagínense el día en que a un dron le pongas inteligencia artificial. Imagínense el día en que a una robot como Sofía o como los robots que hace Boston Dynamics, imagínense el día que le pongan inteligencia artificial. A un robot que tiene componentes metálicos reales, que tiene la capacidad de hacerle daño a una persona. Ahí las cosas se van a poner sumamente interesantes. En resumen, doctor Bruno, creo que sí llegará el día en que tengamos que preocuparnos por ponerle un botón de apagado o un alto a la inteligencia artificial para que no haga cosas que no nos convengan. Sí, si me permite un comentario también para agregar a esto, creo que en el ámbito educativo y de formación en el campo del derecho, en pocos meses, tal vez 24 meses, diría yo, 36 meses, veremos un desprendimiento altísimo de referencia de cómo era el derecho y cómo se aprendía y cómo se racionalizaba y cómo se hacía la inteligencia humana de acoplamiento de datos para llegar a conclusiones, y de lo que veremos hacia atrás 5, 3 años, y nos sorprenderemos de una manera grandísima y muy amplia por no darnos un infarto de cómo habrá avanzado posiblemente las nuevas teorías del derecho, las nuevas fronteras y las nuevas posibilidades de realización del mercado, de la justicia y de las telecomunicaciones en este ámbito. Doctor Treviño, estoy convencido por las preguntas, por los chats particulares que he escrito, la calidad de su exposición, de lo ilustrativo y de esa espina del conocimiento que se inyecta para que la persona pueda buscar y encontrar mejores informaciones y más abundantes todavía, dada todos los elementos de referencia que ha aportado en el campo no solo de la tecnología, sino su vinculación al derecho. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra. Bueno, simplemente para agradecer muchísimo a nuestro orador de lujo de hoy, el doctor Gómez Treviño, agradecer al doctor Jesús Ramón Rodríguez, que fue el organizador y coordinador de este evento. Bueno, a todos los participantes que han confiado en este curso de capacitación y se han acercado, estoy seguro que nadie ha salido defraudado, todo lo contrario, que se han quedado con ganas de seguir compartiendo. Así que la invitación a seguir en las próximas clases
que constan en el aviso de invitación. Y bueno, en nombre de la FIA, de la Federación Interamericana de Abogados, nuevamente, muchas gracias para todos.